Bienvenidos mis hermanos a Momentos de Teología. En el día de hoy vamos a hablar sobre la transfiguración del Señor. Ustedes saben que hemos comenzado a hablar sobre la vida pública de Jesús. Y en este momento pues trataremos este tema de la transfiguración. La transfiguración dentro de los evangelios es como un anticipo de lo que sería el reino de Dios. Jesús manifiesta su gloria, es un destello de su divinidad, ¿de acuerdo? A partir del día en que Pedro pues confiesa a Jesús, que era lo que tocábamos en el anterior momento, sobre el primado de Pedro, cómo el Señor le entrega las llaves del reino, y eso debido a que Pedro confiesa que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Desde ese día, el maestro comienza a mostrarle a ellos que su misión es distinta a la que todo el mundo espera o cree dentro del pueblo de Israel. Yo les comentaba que ellos pensaban en un reinado poderoso, un reinado en el cual iba a ser un rey coronado, que iba en contra de todos los enemigos del pueblo de Israel, y no era esa la misión del Señor. El Señor tenía un motivo claro, algo específico que venía a hacer aquí en la tierra. Y Él les anticipaba que Él debía ir a Jerusalén, sufrir y morir. Y también les anticipó que iba a ser condenado a muerte y que iba a resucitar al tercer día. Todo eso se lo comentaba. Y Pedro, pues entonces rechaza este anuncio. Es curioso. Hay un momento de exaltación de Pedro. Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, le cambia el nombre, le da una misión. Y luego hay este otro momento en el cual el Señor pues le llama la atención a Pedro. Y no era que los otros discípulos o apóstoles entendían mejor que Pedro la misión de Jesús. Ellos estaban todavía más despistados que él. Y en este contexto también el Señor después de llamar la atención, hay un momento de lo más particular dentro de los evangelios cuando habla de la transfiguración. Jesús toma tres de ellos, toma a Pedro, Santiago y Juan. Ustedes saben, Jesús tenía 12 apóstoles, pero dentro de esos 12 apóstoles habían tres que eran más cercanos. Y dentro de esos tres había uno que era el discípulo amado. O sea, iban esos niveles de cercanía a Jesús. Y entonces cuenta la Sagrada Escritura que el rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Y aparte de eso, habían dos personajes a su lado que ellos se dieron cuenta que era el profeta Elías y Moisés. Y ellos le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Ellos estaban escuchando todo eso, escuchando lo que ellos hablaban con Jesús, viendo esa manifestación gloriosa del Señor. El Señor, el rostro le cambió todo, su cuerpo se transformó, tanto así que hasta las ropas quedaron pues modificadas por la luz que salía de Jesús. Y eso tiene también una connotación importante, el por qué Elías y el por qué Moisés, por qué estos dos personajes y no otros. En la misma Sagrada Escritura saben que el profeta Elías fue uno de los profetas más encumbrados del pueblo de Israel. Era un profeta que hizo grandes portentos y milagros. Él fue que hizo que cayera fuego del cielo. Consumió a un ejército, y también ese fuego del cielo que en un momento donde pusieron a prueba el Dios de Israel con los otros dioses, el Dios de Baal, y el Dios que mandara fuego del cielo es el verdadero Dios, y Dios manda fuego sobre la pira de leña, y en ese momento pues vuelve y se consagra el pueblo al Dios verdadero. Entonces cuando esto pasa, Elías también era alguien que la Biblia comenta que no murió, sino que se montó en un carro de fuego y
partió. Y de Moisés pues queda el enigma. Dicen que muere, pero que nadie sabe dónde está su tumba. Nadie sabe dónde está la tumba de Moisés. Y también hay en una carta del Nuevo Testamento donde habla de cómo se pelean, cómo el demonio quería el cuerpo de Moisés y tiene que venir Miguel Ángel a combatirlo. Quizá algunos de ustedes no lo sabían, pero sí, eso está en el Nuevo Testamento. Y entonces estos dos personajes, Moisés porque era el líder, el gran líder, el que liberó al pueblo de Israel con mano portentosa, la mano portentosa de Dios, que lo libera, ustedes saben, por novelas, por películas, de qué manera sale el pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios se manifestaba alimentando a su pueblo, cómo había una columna de nube, la columna de fuego en la noche para indicarles por dónde tenían que caminar. O sea, eran dos personajes de lo más portentoso del pueblo de Israel. Y esos dos estaban con Jesús, el elegido, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y para colmo, sale una voz de la nube. O sea, ellos estaban envueltos en una nube que en el Antiguo Testamento significa la Shekinah o presencia gloriosa de Dios, como cuando estaba el arca, como cuando se construye el templo de Jerusalén y desciende la nube de Dios, su presencia gloriosa, y todo el mundo se tapaba, todo el mundo le tenía miedo. Pues ahí en ese mismo lugar pues también está esa presencia gloriosa de Dios, y hay una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. El Padre confiesa, declara quién es su Hijo muy amado. Y por eso Jesús por un instante a ellos le muestra su gloria divina. Y ahí confiesa, pues es un fiel testimonio de esa confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, con esa manifestación gloriosa. Y él muestra también a través de eso que para él entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz de Jerusalén. Y Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. Y la ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías en particular pues hace mucha referencia a que tiene que sufrir el siervo sufriente, Jesús. La pasión de Jesús pues es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como ese siervo de Dios y la nube indica la presencia del Espíritu Santo, y por tanto es una teofanía, una manifestación donde está la Trinidad, la voz del Padre, la nube con el Espíritu Santo, su presencia, y Jesús, o sea, los tres en un mismo lugar. Una teofanía y trinitaria. Apareció toda la Trinidad, la voz del Padre, el Hijo en el hombre y el Espíritu en la nube luminosa. En el umbral de la vida pública, por tanto, se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración, y por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Ayer le había hablado del tema de cómo se sepulta a la persona, muere y luego es resucitado con Cristo. Es nuestra muerte y resurrección. Pues desde ahora todos participamos de la resurrección de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo que tenemos, en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero también nos recuerda que es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hay un gran texto de San Agustín, es uno de sus sermones, y con eso quiero resumir esto porque es precioso. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte.
pero ahora Él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? Pues hoy, en este día, el Señor pues nos enseña cómo Él hace su abajamiento, su kenosis, y nos deslumbra con su transfiguración para decirnos, a eso están llamados todos ustedes, al igual que yo, en un momento resucitar glorioso, para ya no tener sed, para ya no tener hambre, para ya no sufrir, para nada. Ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, cuando estemos ya con Cristo allá en el reino. Y eso es un anticipo de esa parusía, de esa venida gloriosa del Señor, para que tengamos fe en que eso vendrá también para mí y para ti. Hasta aquí Momentos de Teología. Ya hablaremos ya en la próxima entrega de esa entrada mesiánica o triunfal de Jesús en Jerusalén y cómo se va acelerando ese proceso hasta el momento de su crucifixión y muerte.